que lo venía haciendo desde su estancia en la Universidad de Tübingen en Alemania. Esto quiere decir que su proceso de gestación tuvo más de 10 años de preparación. En consecuencia, si queremos mostrar frutos sólidos, propositivos y serios, debemos trabajar con absoluta probidad. Ahora bien, y ya entrando a nuestro asunto, dialéctica de la transformación social. En América Latina, debo decir que es uno de mis hijos más queridos. No el más querido, pero sí uno de los más queridos. ¿Por qué hago esta analogía? Y retomo lo que también decía mi querido maestro Horacio Serra. Los libros son como los hijos, uno los engendra y ellos siguen su propio camino. Así es, ellos siguen su propia andar en la existencia. Ellos tendrán que defenderse solos, si se puede decir eso. Uno no puede acompañarlos en toda su trayectoria porque se prolonga indefinidamente. Este libro está compuesto por 2 ensayos sobre diversos momentos y etapas de nuestro devenir histórico, político, social y teórico. Es decir, este trabajo condensa y sintetiza en perspectiva interdisciplinaria mi propia formación en los estudios latinoamericanos. Dicho sea de paso, cómo nos cuesta trabajar y pensar y reflexionar interdisciplinariamente. Sin ánimo estridente, en el futuro inmediato este va a ser el ABC del trabajo académico. Queremos tener una real comprensión de los procesos y fenómenos, pues vamos a tener que asumir esta propuesta epistémico-metodológica y de manera consecuente, porque seguimos organizados en nuestras respectivas capillas. Eso hace más complejo el trabajo en diversa de aquí. Como se menciona en la introducción, este trabajo abarca un arco espacio temporal que nos permite visualizar el proceso seguido por nuestra América en las últimas décadas. Décadas duras, ásperas, complejas, como ha sido el ciclo seguido por nuestro subcontinente desde su revolución continental de independencia hasta el presente. Al interior de estas ideas hay un asunto que está en el trasfondo. ¿Por qué retomar estas ideas o estas realidades? Porque son la matriz y el fundamento de nuestros procesos posteriores. Hay una secuencia histórica desde esa coyuntura fundacional y las fases posteriores. Muestra los avatares seguidos por nuestro continente, como lo menciona nuestro gran intelectual Agustín Cueva, que por cierto es poco conocido. No podemos entender nuestro presente sin esas coordenadas. Sería como querer partir de cero, que es una tentación de recurrente en nuestro entorno. Es el famoso borrón y cuenta nueva. Por otra parte, si ustedes ven con detalle este trabajo, retoma un conjunto de temas, problemáticas y realidades que son el marco explícito de esta dialéctica que hemos sido y seguimos siendo. Un subcontinente que ha tenido y tiene que marchar a contracorriente permanentemente. Si nuestra revolución de independencia nos hubiera dado las respuestas que esperábamos, no tendríamos las penurias que tenemos. Pero dramáticamente no fue así, y por el contrario, se incrementaron. ¿Y cuál fue el asunto? Nuestra inserción en el modo de producción capitalista, en su fase protoimperialista y en la multicitada modernidad. Eso nos puso en el furgón de cola de la modernidad. 2 complejos estructurales que nos introdujeron en una lógica y una dinámica implacable. Esto es, nos trajo mayor subordinación y dependencia. Las figuras señeras de este proceso iniciático en América septentrional fue nuestro padre fundador Miguel Hidalgo y en América meridional el libertador Simón Bolívar. Ambos hambrientos de libertad, pero carentes de capacidad organizativa a nivel estatal. El primero fusilado prematuramente, el segundo perdido en sus últimos años entre la enfermedad, la desilusión y la incapacidad para gobernar el vasto territorio liberal. Nuestra condición de tutelados nos marcó y nos imprimió una forma de concebir la realidad. Y de ahí una serie interminable de sucesos y situaciones que nos hacían ver como eternos colonizados, contradicciones que se dilatan, se extienden en nuestro tiempo, en nuestras coordenadas históricas, con variaciones y modulaciones, pero siguen presentes en nuestro andar cotidiano. En este orden, el juicio que le merecía Marx sobre Bolívar fue implacable, lapidario, demoledor, al decirle que era un déspota con ínfulas de ilustrado.
A partir de estas ideas iniciales se va a desplegar una situación por demás paradójica. Esto es, cómo organizarnos, qué ruta seguir, qué modelo sociopolítico adoptar, cómo incorporarnos al concierto de los países más desarrollados. Estructuralmente estábamos en condiciones de acelerar el paso y con ello entrar por la puerta grande de la modernidad capitalista. Estos cuestionamientos fueron un elemento central del proceso seguido por nuestras naciones y sus clases dirigentes antes de la llegada del siglo XX. Esto fue un hándicap, un reto cada vez más conocido. Lo fue porque cargábamos con múltiples rezagos. Uno de ellos, que nunca tuvimos la posibilidad objetiva de generar una visión de futuro. Y si la tuvimos, la misma realidad nos desarmó por la forma de entender nuestro presente. Nuestras sociedades fueron y son vacías. Sin mencionar el desgarrador siglo XIX, un siglo de rupturas, de configuraciones, claroscuros profundos, y un largo etcétera que hacía más escabroso tratar de ubicarnos en una modernidad acelerada por efecto del gran desarrollo industrial, analizado magistralmente por Marx en sus escritos sobre la clase obrera y el avance implacable de la ciencia y la tecnología aplicada en Inglaterra. Ante esta coyuntura, nuestra América estaba, como diría Leopoldo Sea, en una situación de pampleta, es decir, a la mitad de camino entre dos puntos, ni modernos ni atrasados. Esto condicionó nuestras expectativas de futuro porque en el fondo no tenemos un eje que nos regiera estructuralmente. Para el caso latinoamericano y en particular México, esa tabla de salvación se pensó que fuera el positivismo traído por Gabino Barrera ante el deslumbramiento que le produjo la cátedra de Augusto Comte en París. La consigna central era sacar del caos y la anarquía a un país desangrado por las guerras intestinas y por la carencia de un gobierno propio con proyecto viable. Así arribamos al siglo XX, donde la nota fundamental fue la acumulación de mayores contradicciones. Una entre muchas, el exacerbamiento de la lucha de clases a lo largo y ancho del continente, trayendo a cuestas un capitalismo extractivo y dependiente que no era otra cosa que la asunción de un modo de producción deformado y deformante, una mezcla amorfa, confusa, un miasma que combinaba relaciones de producción antagónicas en diversos grados de desarrollo. Un elemento por demás exótico, mecanismos de acumulación que rompían desde su base con Marx y su propuesta, en el sentido de que debía ser una formación social moderna, esto es, acelerar las relaciones de producción y con ello catapultar los bienes de capital a gran escala. ¿Qué pasó? Nos desfasamos impresionantemente de ese desarrollo, por una razón elementalísima. No teníamos las condiciones estructurales para llevar a cabo esa gran empresa, dejar de ser un continente subordinado y extractivo y convertirnos en un país con un alto grado de desarrollo tecnocientífico. Como diría el maestro Cueva, el secreto último de un capitalismo avanzado. A partir de estas ideas se presenta en el horizonte un proceso histórico-social que irrumpe de manera bruta y exacerbada, nuestra revolución de 1910, un hito histórico en la conciencia político-social de Latinoamérica, por su magnitud e impacto. Nadie se imaginó que en el remanso de un aletargamiento provinciano, aldeano y conservador, iba a darse un proceso de tal envergadura, con su 1.100.000 muertos entre combatientes y población civil. Este evento mostró, entre otras cosas, que efectivamente el reloj de clase sí se expresa y las implicaciones que eso tuvo en nuestro horizonte social. Porque si le queremos buscar por esa ruta. Esto no lo digo no para espantar a nadie, pero sí debemos reflexionar este asunto con absoluta seriedad y sentido ético histórico. Si alguien cree que es muy chido meterse por ahí, permítame decirle que tiene una mente febril, calenturienta y desproporcionada. Más si estamos totalmente desorganizados y dispersos como lo estamos. Yo viví la revolución nicaragüense de primera mano y honestamente no desearía volver a ver ese desgarramiento, el sufrimiento de la gente ante una realidad de ese calibre. La población sufre mucho. Objetivamente, hay una distancia enorme entre
ser combatiente y ser población civil. Por ello, debemos reflexionar con equilibrio y sensatez este asunto. En consecuencia, nuestra revolución fue la síntesis de contradicciones que llevaron a la población al levantamiento, que en una primera fase se pensaba como Madero, que con Madero fuera pacífica y democrática. Una variable que nunca contempló el apóstol de la democracia es que la reacción, entiéndase, los sectores oligárquicos, la casa gubernamental, los mandos del ejército y las oligarquías foráneas, es decir, los gringos y las cortes que lo acompañaban, no iban a tolerar que gobernaba sin un mando duro y alejándose de sus intereses económicos y de clase. En este sentido, les invito a leer un texto impresionante de Arnaldo Córdoba que se llama La ideología de la Revolución Mexicana. Así pues, la Revolución Mexicana se fue deslizando hacia una lucha de facciones, de bandas, donde los más fuertes económica y militarmente ganaron la contienda. Entre ellos, los asentados, los caciques, como Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Abraham González, Benjamín Gil y los generales del norte, buscando por ella un reacomodo de poder entre la oligarquía terrateniente, la burguesía y los propietarios extranjeros, y con ellos los recién llegados al poder, los militares ascendidos a puestos de mando. El ala popular de la revolución con Zapata y Villa fueron hechos a un lado ante el poderoso embate de la oligarquía y el apoyo norteamericano. El dato más elocuente de este asunto fue la incursión punitiva del general Pershing tratando de cazar a Villa en los desiertos del norte, sobre todo porque Villa los había enfrentado con su asalto a Columbus, Nuevo México. Zapata y su ejército libertador del sur, agotados, extenuados por años de combatir en total desigualdad, le obligó a replantearse la estrategia de la guerra, pero sobre todo repensar en términos políticos y sociales el futuro de la revolución agraria. Asunto que lo minó profundamente porque su base social estaba en un repliegue severo ante la contraofensiva burguesa que los dejó sin recursos estratégicos. Esta es una lección cruenta de este tipo de procesos, y lo voy a decir como es. No solo se gana con ideas, se gana con dinero y con recursos materiales. Suena muy vulgar y grotesco, pero así es una ala de esta discusión. Así pues, nuestra América se fue abriendo paso en ese abigarrado y complejo siglo XX, mostrando en definiciones expresas como la carencia sistemática de un desarrollo sostenible que nos proyectara hacia un capitalismo vigoroso y consolidado. Experiencias políticas, económicas y sociales de diverso puño se ensayaron a lo largo y ancho del continente, con resultados contradictorios y magros. Una de ellas, que cobró una significación especial, fue el llamado populismo latinoamericano en la década de los 30-40 del siglo pasado, cuyas figuras centrales fueron en México Lázaro Cárdenas, en la Argentina Juan Domingo Perón y en Brasil Getúlio Vargas. Un intento por romper estructuralmente con lo que veníamos cargando desde los remotos días de la colonia. De forma intempestiva se perfilan los acontecimientos posteriores que se verán reflejados de manera nítida en las décadas subsecuentes. Entre otros, la frustrada revolución guatemalteca con Jacobo Arbenz y su intento una vez más modernizador, sin contar con los innumerables golpes de Estado, asomadas, revueltas de todo tipo, campesinas, obreras, profesionales, etc. La aparición en la escena política de los llamados militares ilustrados y modernizantes, como fue el caso peruano con Juan Velasco Alvarado, y que paradójicamente, y aquí le vamos a dar parte de la respuesta a Carlos, paradójicamente tenía como a su asesor principal a un filósofo, Augusto Salazar Gómez, quien estudió aquí en México, cercano de Leopoldo Sea, que al igual que Platón, dictaba con Velasco Alvarado las líneas centrales de la posible transformación del Perú. Es en estos recovecos que Latinoamérica llega a un punto crucial de su historia contemporánea, con el llamado ciclo de las revoluciones triunfantes y fallidas, la cubana, la nicaragüense, la salvadoreña, la peruana. De infausta memoria, con un personaje realmente impresentable,
mejor conocido como Chino Fujimori, y su guerra a muerte contra Sendero Luminoso y el presidente González, con su propuesta de redención inca, teniendo como ideólogo máximo a José Carlos María Tena. Es en estas coordenadas que nuestra dialéctica histórica toma tonos de compleja asimilación, porque rompe los modelos occidentalizantes al pretender darle una estructura unívoca al acontecer humano, desde una supuesta racionalidad estandarizada, donde todo acontece según ella de forma lineal, con variaciones y complejidades dictadas por la razón. Este es el problema de querer encerrar la realidad bajo el cobijo dictado por una razón que se ha pretendido única y universal. Solo es cuestión de preguntarle a los filósofos qué significa esto. En este recorrido que hemos hecho, hay un evento que confirma lo expuesto en el párrafo anterior: el asumir como ley lo que otros dicen sin el menor asomo de crítica. Nos encontramos en la década de los 70-80 con el último grito de la moda económico-financiera, el archicitado neoliberalismo, entrecomillado, panacea pura para las hegemonías y los pueblos excluidos de la modernidad capitalista. ¿Qué sucedió? Se asumió como dogma de fe y las consecuencias están a la vista de todos. El Estado fue reducido a su mínima expresión y la voracidad plutocrática hizo de las suyas, despedazando diestra y siniestra el llamado Estado del Bienestar, establecido por los gobiernos como una estrategia de recomposición social ante las crisis recurrentes en sus respectivos contextos. No en balde se le mencionó esta década como la década perdida, es decir, cero crecimiento, cero desarrollo, aumento exponencial de la pobreza continental, con una concentración de la riqueza sin precedente en la etapa contemporánea. Después nos preguntamos, ¿por qué estamos tan mal? El laboratorio de todo esto fue Chile, jefeado por otro impresentable, Augusto Pinochet Ugarte, en la era Reagan-Thatcher de infausta memoria. Camaradas de un viaje sin retorno por la cantidad de atrocidades que cometieron sin el menor asomo de cuenta. Otro impresentable de esta tenebrosa trama histórica es un sujeto que la sorna popular lo rebautizó como Mickey Mouse. ¿Quién fue? Carlos Salinas de Gortari. Creyéndose el gran reformador y modernizador del país, no se tocó el corazón un instante para despedazar las propuestas centrales de la Revolución de 1910 y con ello hacer de nuestro México el paraíso del robo y el saqueo, más impresionante de nuestra historia moderna. Lo peor de todo es que el hombre va por la vida rasgándose las vestiduras y haciéndose la víctima, autoproclamándose un incomprendido, pero con una variable lapidaria. El pueblo de México a la distancia lo está juzgando con rencor y desprecio por la inmensidad de abusos que perpetró. Y permítanme decir, esto es lo que se llama el cinismo encarnado. En estas reflexiones que venimos desarrollando, hay una que no puede ser obviada. En este trabajo hay dos ensayos sobre un personaje que la reacción y el conservadurismo han querido borrar del mapa intelectual por considerarlo un provocador y un sedicioso. Y esto es desde hace 170 años. Estoy refiriendo a Karl Marx, un hombre de una estatura y una talla impresionante por la dimensión de su obra. En este orden, hay tres trabajos que marcan la ruta de su posterior desarrollo teórico-político: los manuscritos económico-filosóficos de 1844, la Sagrada Familia y la contribución a la crítica de la economía pública. Y evidentemente su obra magna, El Capital, que fue la crítica más acabada del modo de producción capitalista y la síntesis de la llamada sociedad burguesa. Desde esta perspectiva, permítanme hacer una alegoría, y sin pretender ofender a nadie, y más dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Y lo digo de esta forma: si alguien no ha leído algo sobre nuestro autor, como se dice en el barrio, sigue pensando que todo es Cuautitlán. Hago esta referencia por una razón muy concreta. Si no tenemos en nuestro horizonte teórico la figura de Marx, no vamos a entender mucho del desarrollo político seguido por la América Latina a nivel de las organizaciones sociales de diverso tipo. Solo por mencionar tres experiencias que están en el contexto de sus concepciones: la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense
y el intento fallido de la guerra civil salvadoreña. Esto es, la obra de Marx trasciende las concepciones cerradas de una teoría hecha única y exclusivamente desde un escritorio. Para muchos les puede parecer rara, extraña esta afirmación, pero así es. Nuestro filósofo parte de un hecho concreto, vivencial, y lo hace desarrollar una conciencia y una sensibilidad social profunda. Esta es la defensa en sus años mozos de los campesinos del Valle de Lucena ante el abuso perpetrado por los terratenientes al condenarlos al hambre y a la miseria. Ya voy a terminar, no se me desesperen. Por otro lado, está la forma en que ha sido recibida su obra y su vida. En este punto debemos decir que no ha tenido una recepción homogénea y la razón la podemos encontrar en su llegada tardía a nuestra vida. Su conocimiento, estudio y análisis se inicia de manera sistemática entre la década de los años 50-60 del siglo pasado, con sus honrosas excepciones. Y aquí, entre paréntesis, precisamente el día de ayer se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano, que para mayores referencias, ¿no?, ya también desapareció, ¿verdad?, del mapa político y social. Con estas coordenadas ustedes podrán ver que la comprensión que se tuvo de su trabajo pasó por un mar de niveles y consideraciones, lo que ha hecho más complicado su estudio y su cabal aplicación. Un ejemplo que puedo proponer, que me genera una desazón y una tristeza profunda, fue ver que la revolución nicaragüense se inspiró en muchos de sus postulados junto con su líder y fundador, el comandante Carlos Fonseca. ¿En qué terminó? En una farsa y una involución histórica con el actual gobierno regido por uno de sus comandantes, Daniel Ortega, antítesis plena de la lucha revolucionaria. En este sentido, la figura de Marx y de Jesús se tocan estrechamente, porque cada quien entiende lo que le parece o lo que le acomoda. No quiero extenderme innecesariamente. A manera de cierre o conclusión, hay dos trabajos al final del texto que se refieren, uno al socialismo en nuestra América y otro a la utopía. Dos temas que van estrechamente ligados en un sentido muy claro. Son dos líneas programáticas para futuros desarrollos. Aquí voy a retomar una pregunta que me hizo uno de mis exalumnos después de leer mi libro y me dijo: ¿cómo pensar la utopía hoy? ¿Vale la pena pensar en ella? Debo decir que definitiva y contundentemente sí, porque es la plataforma, el horizonte de nuestra opción de futuro. Si no lo hacemos, estaremos condenados a adelantar el apocalipsis. Esto no es una metáfora ni un recurso retórico, es una realidad presente, viva. Si no, vean lo que hizo este sujeto vicepresidente del Brasil Bolsonaro. Dejó que la selva amazónica se consumiera sin el menor asomo de preocupación, aunado a ello en el cielo de los pobres. Si eso no es para preocuparnos, la consecuencia lógica es ver que el destino nos alcance dramáticamente. Este texto también es una invitación consecuente para pensar, imaginar, recrear un mundo donde todos podamos caber. Llámenle socialista o socialista, comunitario, ecológico, terráqueo, como ustedes deciden. El asunto de fondo es que estamos enfrentados sistemáticamente a nuestra propia existencia. Permítanme decirlo sin ánimo maniquista. En este punto estamos. Que no lo queramos ver es materia de otra discusión, pero estamos ahí. Concluyo esta intervención con una cita propia. Pensar nuestras realidades de estas coordenadas, no solo teóricas, sino fundamentalmente históricas, con visión de futuro, se debe constituir en una necesidad de primer orden. Como he afirmado, la reflexión sobre nuestros contextos y realidades va más allá, o más bien, debe ir más allá de lo estrictamente académico, porque la academia es una más de esas instancias que conforman nuestra completa y cultural realidad. E incluso la propia academia debería ser materia de un análisis crítico, serio y riguroso, en la perspectiva que se está proponiendo, el de la necesaria y urgente transformación de nuestras condiciones de vida. La dimensión utópica está vigente, es actuante, para no perder el horizonte del futuro, que en definitiva es el que les da sentido
dimensión y concreción a la esperanza, así como más de una vida más propia y más plenamente humana. Muchas gracias. Quiero concluir prácticamente lo que nos toca de este lado para después dar la voz a todas y todos ustedes, diciendo que, de acuerdo con el doctor Horacio Chervi, este libro resulta un aporte fundamental en los momentos coyunturales que sobrevivimos actualmente, tal como lo han dicho nuestros compañeros. Estamos hablando de crisis mundiales, conflictos gravísimos, destrucción ecológica, campañas electorales, fenómenos estos para los cuales las reflexiones compartidas generosamente por el doctor Oscar Viñals resultan de gran ayuda. En efecto, dos tópicos son decisivos en las reflexiones del doctor Viñals dentro de este libro: revolución y utopía, conceptos cuyos significados procuro esclarecer y reflexionar profundamente. La utopía en América Latina no puede quedarse en pura imaginación. La imaginación y el sentimiento alimentan nuestras reflexiones e indagaciones sin huir del momento presente, pero abriéndonos al pasado con ánimo de construir un futuro alternativo más auténtico y verdaderamente transformador. Bueno, pues ahora sí les pasamos la palabra. Nos gustaría mucho que pudieran interactuar con el autor del libro, ahora sí, Dialéctica de la Transformación Social en América Latina. Pero más quisiera también compartirles que justamente en los 90, después de la caída del bloque socialista, el marxismo se vio sumamente cuestionado, inclusive en ámbitos académicos. Y bueno, yo quiero decirles que siempre fui una gran simpatizante del marxismo desde esta perspectiva epistemológica, realmente, ¿no? Como una alternativa de interpretación social, ante la cual dicen varios autores, como por ejemplo Ezequiel Alderer: la dialéctica existe, queramos o no, a pesar de nosotros y con nosotros, la dialéctica existe, ¿no? Ojalá que revisemos pues realmente sus fundamentos. Y recuerdo que el doctor Viñals era un profundo defensor de la corriente marxista, porque a menos de que hubiera de alguna manera cambiado el régimen sociopolítico y económico de todo el mundo con la caída del bloque socialista, pues el marxismo es una corriente que seguía vigente, ¿no? Entonces recuerdo realmente que era parte de algo que compartíamos dentro de algunos procesos de discusión, y mi tesis de licenciatura pues precisamente estuvo basada en fundamentos marxistas, fundamentos teóricos marxistas, y pues tuve el honor de que el maestro pudiera conocerla y pudiéramos discutir sobre el tema en el año de 1994. Entonces, bueno, pues recuerdo esta defensa de toda esta corriente, de todo este paradigma que representa la dialéctica en general. Ya decía el maestro Abel, primero representada con Hegel y posteriormente a través de Marx, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más era comentar esto que recuerdo también con mucho cariño. Y ahora sí, pues les quisiera dar la palabra a quienes nos acompañan el día de hoy para que podamos tener este espacio de interacción. ¿Preguntas o comentarios? Soltamos el micrófono aquí. Queda ahí. Anímense, compañeros. ¿Quiere compartir una pregunta, plantear una pregunta, un comentario? Con mucho gusto. Micrófono. Gracias. Una de las grandes utopías de Dr. Viñals, que tiene décadas que se acaricia en América Latina y en el Caribe, es la cuestión de la emancipación.
somos en América Latina y el Caribe países colonizados hasta el día de hoy. Colonizados económicamente, políticamente, culturalmente. Y yo recuerdo de que era estudiante, se hablaba del proceso de emancipación. Emancipación entendida como que América Latina y el Caribe formaron un bloque diferente al que somos hoy, político y económico, una cosa muy lejana de la realidad de hoy. En su opinión, doctor Vingas, para terminar en ese sentido, ¿qué es lo que se requiere para que se tenga una verdadera emancipación? Ese es mi pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, vamos a dar respuesta a lo que plantea el compañero Alejandro. Yo lo pondría a dos niveles en el asunto. Uno como proyecto y otro como realidad. Y precisamente ese es parte del reto y del que hacer. Es decir, no son cuestiones acabadas. Y una de ellas es empezar, ¿verdad?, como se dice, por el principio. ¿A qué me refiero empezar por el principio? Ser claramente conscientes de nuestra realidad. Y ese es un asunto que todavía estamos muy lejanos de alcanzar. Permítanme hacer una mención, pues nada agradable, ¿no?, pero hay que decirlo. Comparto con mi esposa muchas cuestiones, pues, docentes, pedagógicas, didácticas. Y una de las cosas que generan, ¿verdad?, un desazón enorme es precisamente la dispersión de los estudiantes. Es impresionante. Entonces, ahí está precisamente parte del reto y el quehacer. Generar, ¿verdad?, una actitud de conciencia de lo que somos y dónde estamos. Porque evidentemente el tramo todavía es muy largo, muy largo. Y aquí podemos discutir muchos asuntos que nos llevarían literalmente, ¿qué les parece? ¿Una vida? Pues sí. Bueno, permítanme hacerles un paréntesis que les va a gustar. Hace un momento la maestra Miriam comentaba, ¿verdad?, que estuve presente en la defensa de su documento. Y me acuerdo muy bien. ¿Saben por qué? Porque yo lo estuve preguntando. Y llegó un punto en que decía nuestra Miriam, ya. No, ya, guau. ¿Sí? Como dicen por ahí, no sentía lo duro sino lo tupido, ¿no? Bueno, yo sí en ese sentido quisiera hacer referencia al planteamiento que hizo el maestro Juan Carlos y también a un elemento que comentó la maestra Miriam hace un momento. Efectivamente, cuando cae, ¿verdad?, todo lo que se comprendió, ¿verdad?, con el nombre, ¿verdad?, de socialismo real, muchísima gente que se decía, ¿verdad?, que estaba dentro de la lógica, ¿verdad?, del socialismo o del pensamiento marxista, huyó. ¿Y sabe cómo se le llama a esa gente? Es una expresión que viene de la Revolución Mexicana, los chaqueteros. Es decir, que a la primera provocación se fue. Y yo me acuerdo mucho, hermano, de una anécdota que nos ocurrió en la Universidad de Río Cuarto, en Argentina. Nos invitaron al Congreso de Filosofía Argentina, los compañeros, y estaban discutiendo, ¿verdad?, varios argentinos, ¿verdad?, uno de ellos, ¿verdad?, bueno, me imagino, ¿verdad?, que han escuchado cuál es el temperamento de los argentinos, ¿verdad?,
o sea, sencillitos y carismáticos. Entonces dice uno de ellos, no. Dice, todo lo que usted está diciendo es totalmente inútil. Precisamente en torno a la caída del socialismo real. Pero aquí viene otra lección, compañeros. Nunca hay que pretender pasarse de vivos. ¿A qué me refiero? En ese lugar, en ese auditorio, estaba exactamente un maestro de este camarada que había aplicado el marxismo. Y pide la palabra al maestro. A ver, fulanito, déjame comentarte algo. ¿Te acuerdas cuando tomaste clases de los manuscritos conmigo en 1979? El hombre iba transfigurándose, iba cambiando de forma. No, el color pasó por todos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? Que esta figura ampulosa, ¿verdad?, desproporcionada, soberbia, ¿verdad?, se fue haciendo chiquita. Y le dice el maestro, eso simple y sencillamente no te lo puedo tolerar. No te lo puedo tolerar porque también parte de una cosa que se llama honestidad intelectual. Y yo aquí quiero recordar, y también es una invitación para todos ustedes, lean a un personaje que en México es un hombre de lo más grande, intelectualmente hablando, Adolfo Sánchez Vázquez, marxista de línea. ¿A qué se refiere eso? Que nunca, como decíamos hace un momento, dio chaquetazo y ya enfrentó críticas horripilantes, entre otros un sujeto llamado Enrique Krauss y Octavio Paz. ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente, ¿verdad?, la honestidad intelectual es la virtud más grande que tiene una persona que se dedica a la academia. Bueno, ¿y por qué salió esto? Por un asunto que precisamente el maestro Juan Carlos me pedía, ¿verdad? Yo como interpreto o explico, ¿verdad?, esta idea de la transformación en relación con el actual gobierno, o sea, la transformación educativa. Efectivamente, todavía hay un tramo muy largo. No hay, en términos objetivos, un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es un elemento constitutivo de una transformación? Precisamente la crítica a lo que se quiere evitar, y no más. Hay enunciados, y ese es precisamente uno de los grandes encontronazos, ¿verdad?, que tuvo la gente con López Obrador, que nada más, ahora sí se lo fue capoteando, ¿verdad?, pero no ha dado respuesta. ¿Por qué comentamos esto? Porque efectivamente la transformación, ¿verdad?, al menos en el plano educativo, implica, sin exageraciones, un giro de 180 grados en una sociedad. Ustedes estudian pedagogía, ustedes están en educación, ustedes deben tener claro cuál es el peso, la significación y la trascendencia que tiene la educación en un país. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos esa visión transformadora, veremos exactamente lo mismo. Pónganle el nombre que quieran, y eso es lo que está sucediendo. Pero el asunto, ¿cuál es? Y esto yo lo he discutido muchísimo con mi esposa. ¿Estamos dispuestos a entrar en esa transformación?
porque hay que cambiar esquemas, fíjense, esquemas mentales. Ese es un primer paso. Y en este punto los invito a que se acerquen a otro gran autor, un italiano llamado Antonio Gramsci. Él habla mucho sobre la dimensión cultural, la dimensión subjetiva, la educación. Ahí están los intelectuales orgánicos, exactamente, los llamados intelectuales orgánicos, ¿no? Es decir, y de manera muy concreta, ¿no? Respondiendo al maestro Juan Carlos, efectivamente no hay una transformación en la educación, porque incluso, ¿verdad?, el uso de las palabras es clave en el sentido y en la orientación que uno quiere dar a las cosas. Fíjense cómo se habla, de una reforma y no de una transformación. Incluso en el mismo orden semántico, ¿no?, de las expresiones está precisamente la intención que se quiere plantear. Y voy a decir algo, ¿no? Yo no tengo por qué justificar a López Obrador, ni soy su defensor, ni soy su cuate, ni nada. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero? Que también, ¿verdad?, los grandes cambios requieren mucho tiempo de consolidación. Y es ahí un punto que nosotros debemos tener conciencia de ello. Y más todavía, lo que comentaba en mi texto. Quiero que ustedes sean absolutamente honestas. ¿A qué me refiero? Efectivamente, como sociedad mexicana, estamos en esa perspectiva de impulsar grandes cambios. ¿Por qué se los planteo? Porque hay una dispersión impresionante. Es decir, los campesinos por su lado, los maestros por allá, los burócratas por allá, las mujeres por acá, o sea, todo el mundo jala para todos lados. Es decir, no hay una noción clara, ¿verdad? Y esto yo lo sintetizo en algo que también tiene una dimensión muy grande. Proyecto de nación. No tenemos proyecto de nación. Está apenas esbozándose. ¿Qué significa el proyecto de nación? Tener un horizonte claro de cuáles tienen que ser esas transformaciones y caminar en esa dirección. De manera que, consecuente y de manera continuada, sin brincos. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque precisamente mi texto, ¿verdad?, sintetiza todos estos años precisamente de lo que he visto, no solo en México, sino en América Latina. Y no se crean, yo a veces entro en una desesperación enorme, ¿no? Porque también mi esposa me dice, no, es que vamos a hacer y vamos a quitar y vamos a poner. Sí, ¿y cómo? ¿Cómo? Vamos los dos juntos por la calle. Sí, ¿verdad? Del brazo y por la calle, ¿verdad? Pues no. Y aquí viene otro elemento, ¿verdad? Precisamente al final de mi texto comentaba, ¿verdad?, que sistemáticamente parece que si estamos en el umbral, ¿verdad?, del apocalipsis. Mucha gente dice que, yo cuando uso esa expresión, mucha gente me dice que eso es exagerar. Yo no lo veo mucho muy exagerado. Al contrario, yo lo veo muy próximo, ¿no? Bueno, para los que no anden por esa ruta, ¿verdad?, hay dos momentos, ¿verdad?, previos al apocalipsis, ¿verdad? Primero lo que sería, ¿verdad?, las expresiones y las manifestaciones. Segundo, ¿verdad?, llamado momento escatológico, y después, ahora sí, ¿verdad?, derrumbe de todo. Ahorita ya estamos en el preanuncio, como se dice, en el esbozo, ¿verdad?, de las cosas.
Y tampoco es que uno se ponga, ¿verdad?, en plan amarillista, ¿verdad?, ni mucho menos, pero objetivamente es lo que estamos viendo todos los días. Y no nada más a nivel nacional, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿sí?, a nivel mundial. Nada más tomen en cuenta una cosa. No sé si ustedes en pedagogía ven historia de la pedagogía. Vean cuál ha sido la evolución y el desarrollo que ha tenido la pedagogía a nivel mundial. Y parece que no ha pasado nada. ¿A qué me refiero? Que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. En un proceso de involución. En términos políticos, no sé si ustedes vieron la apertura de la Cámara de Diputados. ¿No vieron eso? Bueno, va a otra tarea, ¿verdad? Sí, creo que estoy con mucha tarea, ¿verdad? Es parte de... Bueno, pregunta ahí. Comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, el título es muy profundo. Me parece que si nos detenemos en los conceptos de dialéctica, de transformación social, da para mucho. Así que concretamente la pregunta es, pues, aludiendo a esta colonización cognitiva desde su formación latinoamericanista, un comentario: ¿cuál sería la importancia? Me quedo con América Latina y educación. ¿Cuál sería la importancia de hablar de América Latina y educación? ¿Cuál es su comentario? Sí. Bueno, me está preguntando, dice que cuál es la importancia de hablar de América Latina y la educación. Ahora sí, es totalmente pertinente, necesaria y urgente, como dice el doctor Sergio. Permítanme hacerles una analogía. Creo que con esto puedo responder. Hace algunos años, ahí todavía cuando existía, ¿verdad?, la Unión Soviética, un poquito antes de que desapareciera, uno de mis camaradas, un día nos encontramos casualmente, porque teníamos mucho tiempo de no vernos. Entonces le pregunté qué había estado haciendo, y él me platicó, pues, de manera muy festiva y alegre. Dice: vengo de Hungría y de los países socialistas del este. Yo me quedé con los ojos, ¿qué tuviste que hacer en Europa del Este, verdad? Casi hasta el fin del mundo. Y me dice: es que un camarada mío, un húngaro, un maestro, me dice: ve a conocer el sistema educativo húngaro. Y claro, pues me despertó la curiosidad y fui. Y yo, sorpresa, ¿verdad?, cuando llega a Budapest, lo primero, ¿verdad?, que hace este compañero suyo, le dice: acompáñame, vamos a mi escuela donde trabajo. Y yo, sorpresa, fueron a una primaria, a una escuela primaria, y este camarada es doctor en matemáticas, o sea, amigo suyo. Y entonces invitó a los maestros a la planta docente de la escuela para que conocieran al mexicano. Entonces él no salía de su sorpresa. Dice: mira, toda la planta docente tiene doctorado. Tiene doctorado. Y entonces la pregunta fue, ¿verdad?, ¿cuánto se invirtió en términos humanos y materiales para tener esas capacidades? Dice: y es que esto lo aprendimos vivenciando. Si no tenemos los mejores cuadros, o sea, la mejor gente, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Es decir, se construye de la base hacia arriba, no al revés. Y aquí siempre hemos hecho el procedimiento inverso, de arriba para abajo, empezando con un recurso que ha sido el pan nuestro de cada día en este país y en América Latina, ¿no?, la demagogia.
Ya estamos entrando en una discusión sobre política, ¿verdad? Sobre política educativa, económica, cultural, etc. Y aquí viene otro reto, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a ser políticos, buena política. ¿Por qué? Porque eso también les va a dar fundamentos para participar públicamente. No de oídas ni de chismes, con fundamentos. Ahorita el maestro Juan Carlos me preguntaba cómo veían la cuarta transformación. Pues de hecho la cuarta transformación parece que sigue en la vieja lógica, ¿verdad? De que el caudillo tiene que enfrentar todo. No puede ser eso todo. Por muy buena voluntad, por mucha energía que tenga el hombre, no la va a lograr. Me refiero a López Obrador. ¿Quién lo va a acompañar? ¿Sus cuates nada más? No. Ahora entienden lo que les quiero decir. Las grandes transformaciones son que las transformaciones de un pueblo y de un pueblo organizado que tiene la capacidad de proponer permanentemente, de proponer. Ahora entienden por qué también ha sido tan complicado deshacernos de muchas prácticas y muchos vicios. También el maestro Juan Carlos me preguntaba, ¿verdad?, sobre la corrupción. No, la corrupción ha sido pan de cada día, ever, forever and ever. ¿Sí? Nada más que, como dicen, ¿verdad?, hay maneras de hacerlo y maneras de mostrarse de manera fea, ¿verdad? Hay gente que es muy sutil, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿quiénes son? Los llamados rateros de cuello blanco, los grandes empresarios, ¿sí?, que son muy refinados, ¿verdad?, para la tranza. Ahí están. Sí. Yo quiero hacer un comentario precisamente al respecto de pues lo que preguntaba el compañero Alejandro, lo que incluso acaba de comentar el doctor y preguntaba también el profesor en cuanto a la cuarta transformación. Hay un programa, es una serie que en realidad es una serie que es muy recomendable en cuanto a que está muy apegada a la cuestión histórica y que vale mucho la pena ver, y ahí podemos entender algunas de las cosas que están pasando en este momento, en este contexto en el que nos encontramos, y es precisamente Bolívar. Es una serie que la pueden encontrar incluso en Netflix, y en esa serie pues precisamente se habla de esta independencia que lleva a cabo Bolívar, pero hay un pasaje muy interesante en donde Simón Bolívar es pues incluso un niño todavía y un joven, y está estudiando con Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez dice que realmente Venezuela no está preparada todavía para una lucha independentista. Y bueno, finalmente pasan, pues hay una conspiración. Simón Rodríguez incluso se va antes de que se descubre esa conspiración, y pues efectivamente pasa pues lo que pasó incluso aquí en las conspiraciones que se descubrieron, ¿no? Pues los mataban y pues no continuaba la lucha independentista. Bueno, se llevaban a cabo otras conspiraciones, pero el caso es que Simón Bolívar habla con su hermano y está muy preocupado, enojado, y le dice que cómo es posible que no se pueda hacer nada, y que si todos están en la causa independentista. Y el hermano le dice algo muy cierto que incluso podemos ver, y era lo que decía el doctor Vingas, ¿no? Le dice el hermano,
Sí, pues yo no vi a todos ahí luchando por la independencia. Yo no vi al carnicero, no vi a la señora fulana de tal, no vi al... O sea, ¿qué le quería decir? Pues que en realidad no era algo organizado y que efectivamente no todos estaban pensando en una independencia, en una lucha independentista, ¿no? Incluso muchos seguían defendiendo la corona, aún siendo criollos, ¿no? De tal manera que entonces efectivamente en este momento, como dice el doctor, pues estamos completamente dispersos, sin entender realmente, sin una conciencia de, para empezar, ¿cuál es el sistema que estamos viviendo? ¿No? Se está viendo mucho la cuestión ahorita del feminismo, y bueno, pues no quiero aquí levantar polémica, no es mi idea levantar polémica, pero el hecho es que si supiéramos realmente que el machismo está implantado desde el capitalismo, pues sabríamos efectivamente de dónde viene la raíz, y pensar que por hacer marchas, por hacer pintas, por hacer... vamos a solucionar y vamos a transformar esta cuestión del machismo que está incrustado en el capitalismo, porque de ahí viene, porque hubo realmente un momento en el que era un matriarcado y se pasó del matriarcado al patriarcado precisamente por esta cuestión de continuar con una posesión a pesar de mi muerte, y la única que podía dar herencia era la mujer por la certeza de ser la madre de los hijos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que para que el hombre pudiera heredar tenía que tener certeza de que fueran sus hijos. Si no había certeza, pues no podía heredar. De tal manera que así de manera muy, claro, muy rápida, yo se las estoy diciendo, ¿no? Pero un proceso muy largo en donde finalmente se baja la mujer y se sube al hombre precisamente para que el hombre pueda heredar, y de ahí pues viene también esta cuestión de un capitalismo, ¿verdad? Entonces, si entendiéramos realmente de dónde viene la raíz, quién es realmente quien nos está explotando, quién es realmente quien nos está aplastando, quién es realmente quien no nos deja desarrollarnos, que es este sistema, entonces también entenderíamos que es importante y fundamental el hecho de que todos caminemos hacia un solo rumbo, ¿no? Y que si ahorita es el hecho de transformar a este país de tanta corrupción, en el sistema neoliberal, 35 años de sistema neoliberal que ha vaciado todo absolutamente, pues entonces sería mucho más sencillo caminar todos hacia un mismo rumbo, pero para eso pues se requiere de conciencia, de análisis, de reflexión e información. Gracias. Bueno, ya una última intervención. Yo quiero generar con ustedes una idea. ¿Qué se entiende por corrupción? Porque normalmente nosotros lo asociamos con tomar cosas que no son mías o robar, ¿no? La corrupción es mucho más que eso. ¿De qué manera también nosotros los corrompemos y corrompemos? Simulando que estudiamos, simulando que trabajamos, simulando que somos honestos. Es decir, corromper es una realidad que va más allá del solo acto material. Y ahí es donde efectivamente nosotros podemos entender
que el camino efectivamente es todavía muy largo, muy largo.